Un saludo para todos ustedes, compañeros y compañeras, y al doctor Alivio Ruiz. Nosotros vamos a hablar acerca del modelo de innovación educativa con los subtemas basados en los criterios para evaluar una innovación, las fases del modelo, las figuras de la innovación, la cultura de la innovación, aplicación del modelo de innovación educativa. Para comenzar entonces, vamos a hablar un poco acerca de lo que es en términos generales el modelo de innovación educativa. Este modelo nos habla de que nosotros debemos realizar unas auténticas innovaciones, deben ser originales, novedosas y se debe propender por la formación y el desarrollo de una cultura de la innovación. Para llegar a esto cuando nosotros logramos hacer una innovación como esta, el objetivo es que hagamos una institucionalización y una interiorización en los sujetos objeto. Cuando logramos esto, podemos decir que logramos un modelo eficiente. Nosotros vamos a trabajarlo en dos secciones. En la primera parte, acerca de tomar la decisión de innovar. Un proceso en sí mismo que incluye 12 criterios para caracterizarlo y luego analizar 8 fases que guían el proceso de innovación. En la segunda parte, vamos a hablar acerca de una serie de criterios también y una investigación que nos reporta sobre las innovaciones reales educativas. Se debe ubicar en un marco reconocido, es decir, en un contextualizado en nuestro propio entorno. La investigación tiene como propósito que nosotros generemos un conocimiento sobre las innovaciones y la cultura de la innovación. Vamos a hablar un poco acerca de esos criterios. Comencemos en la primera parte. La primera parte, entonces, tiene 12 criterios. Esos criterios vamos a tener un primer supuesto, porque en la segunda parte vamos nuevamente a tocar estos criterios y esas 8 fases, pero con un nivel de profundización. En esta primera parte vamos a hablar de un supuesto ya de innovación. Entonces, en ese supuesto, lo primero que vamos a hacer, según lo que nos decía Havelock y Huberman, era caracterizar el sistema. Entonces, nos está hablando de que la teoría de sistemas es un marco adecuado para que esos proyectos de innovación educativa, además de los procesos de solución de problemas en el sistema que nosotros nos encontremos, hacen parte de otro sistema, finalmente formando una red. Este sistema tiene unas redes en las cuales deben estar configurados 3 niveles: el sistema social, el sistema educativo y el proyecto educativo innovador. Cuando nosotros logramos encajar muy bien estos 3 sistemas, tenemos una red que nos permitirá generar una innovación adecuada. Según la UNESCO, las innovaciones dependen del contexto, de los patrones culturales específicos, del campo de conocimiento y la visión del educando en la que nosotros nos vayamos a enmarcar. En lugar de una definición de una innovación educativa, se propone que nosotros tengamos inicialmente unos criterios que nos permitan caracterizar. Esos criterios lo que nos van a hacer es, para que sean eficientes y eficaces, tenemos que todo el tiempo estarle haciendo una revisión constante y aplicarlos con flexibilidad en todas las fases que nosotros vayamos a hacer. Comencemos con el primero. Entonces, hablemos de la novedad. Este criterio de novedad nos está diciendo es que hagamos algo nuevo, que de manera diferente, una manera diferente de configurar y de vincular esos elementos. La intencionalidad nos dice que deliberadamente se debe proponer lograr una mejora congruente en el marco de la institucionalización. La interiorización es que nosotros aceptemos y prioricemos el cambio que vamos a ocasionar. La creatividad, tengamos una capacidad para identificar mejoras, fijar metas y diseñar estrategias aprovechando los recursos disponibles. Después tenemos la sistematización, que consiste en que nosotros generemos información contextualizada en marcos explícitos para la toma de decisiones básicas. Tenemos la profundidad, que significa que nosotros vamos a tener una auténtica transformación que genere cambios en concepciones, actitudes, prácticas, y de lo contrario, pues solo serán ajustes. Si no logramos eso, se convierten en simplemente ajustes.
La pertinencia, de que es uno de los factores más importantes para que nosotros tengamos éxito en la innovación. Nosotros basamos en el contexto y como nos basamos en el contexto, vamos a intentar solucionar un problema de ese contexto. Orientación a los resultados. La orientación a los resultados nos está diciendo acerca de que la innovación es un medio para nosotros lograr esos fines de la educación. Entonces, si lo logramos, tenemos una formación, tenemos una generación de conocimiento y haremos una vinculación del sistema educativo con la sociedad. La permanencia, que es que siempre estemos aplicando todos los criterios con flexibilidad para que consolidemos, hagamos un sistema de consolidación del cambio con relación al tiempo que se transcurra y pues aunque esto genera una relación no lineal, pero la intención es de que siempre se mantenga y se haga. Pero la anticipación se vislumbra la situación que se quiere lograr. Eso es lo que quiere, que nosotros antes de que lleguemos allá veamos los imprevistos, ¿sí? Porque hay diferentes caminos que nosotros podemos tener en la práctica y nos pueden generar nuevos problemas o nueva forma de desarrollar el proyecto, pero lo importante es que estemos todo el equipo listo para enfrentar esos tipos de imprevistos. La cultura. Los cambios en la concepción y en la práctica, eso es lo que se busca, generar cambios ahí, generando una actitud abierta a nuevos cambios de tal forma que no se vuelva rígida. Las reformas requieren de eficiencia en la innovación. Entonces también para que ello se ocurra, nosotros necesitamos que la reforma con la cultura haya colaboración y una capacidad de administrar los conflictos para diagnosticar una situación, diseñarla y crear un plan y finalmente evaluarla. Eso es lo que nos habla de la cultura. Cuando nosotros todos desarrollamos, el equipo que está trabajando desarrolla eso, entonces decimos que podemos tener un modelo y podemos tener un éxito, constantemente estarlo evaluando. Y por último, la diversidad de agentes, que nos permite la articulación de esfuerzos en diferentes dimensiones. Si nosotros lo hacemos, solucionamos de manera eficiente y potencialmente problemas multidimensionales. Aquí nosotros en estas diapositivas vamos a encontrar algunos aspectos, los mismos criterios, pero con una profundidad. Segunda sección de esta primera parte, que son ver las 8 fases del modelo. No quiere decir con ello de que siempre se deba seguir este ciclo, sino que nosotros podemos a veces cambiar el orden dependiendo del contexto en el que estemos. Lo importante es que siempre le estemos haciendo una mejora permanente. Vamos a hablar de esta primera fase. La primera fase se llama la comprensión del proceso de innovación. En este proceso lo que nosotros vamos a llevar es a convertirlo en la normalidad, es decir, que se nos vuelva como un hábito. Entonces, para eso requerimos la información, los datos sobre la situación actual, el contexto, las necesidades de formación, el equipo que va a ser responsable para hacer el plan y cubrir todas esas situaciones que nos se presenten de manera oportuna. Deberíamos responder preguntas como si todos comparten, los integrantes de la red todos comparten esa misma visión, ¿sí? Otra pregunta importante es si tiene la red y los innovadores capacidad para propiciar ese cambio, entre otras preguntas, pero yo pues saltamos estas dos porque creo que son las más básicas que tenemos que tener en cuenta en esta primera fase para que podamos evolucionar, avanzar. En la segunda fase hablamos de las acciones fundamentales. Generalmente podríamos decir que son identificar a todos los que van a participar en la innovación, definir el papel a cada uno, conformar una red responsable de la innovación, establecer las necesidades de formación, el cronograma que se va a usar, describir los aspectos que se van a modificar, establecer las necesidades de formación sobre todos los aspectos pertinentes, las fuentes, de dónde vamos a obtener la información, qué plazos vamos a tener para ejecutar. En la fase 3 vamos a hablar acerca del análisis de la información. Es dedicar mucha atención a los datos que hayan disponibles y según esos datos que hayamos recopilado, entonces vamos a hacerles un análisis. De ese análisis deben surgir las fortalezas y las debilidades de la situación.
Entonces, asimismo, vamos a encontrar la oportunidad de profundizar en el conocimiento de esa situación gracias a las relaciones que revele pues, el análisis de la información. En el establecimiento de las probabilidades vamos a redefinir esos problemas. Entonces ya teníamos unos posibles problemas, vamos a redefinirlos para que nos conlleve a la innovación. Vamos a configurar los aspectos prioritarios según las posibilidades que nosotros revelen los datos. Entonces vamos a aprovechar esa sinergia que encontremos en la red. El equipo es importantísimo ahí. En la quinta fase vamos a hablar de la visualización de la situación. Entonces es describir, hacer una descripción basada en los datos para que logremos una visualización de la posible solución y nos arroje una descripción más precisa de la situación que resultará del proceso de la innovación. Para ello vamos a enfocarnos mucho en lo que son los indicadores y los instrumentos para medirlos. Entonces, con eso vamos a encontrar y nos va a permitir establecer unas metas parciales y nos va a dar los elementos necesarios para las matrices de datos. En la fase 6 vamos a definir las estrategias, es establecer cómo se conseguirá que la innovación se realice. Entonces vamos a buscar los indicadores. Vamos a buscar esos indicadores que nos van a permitir generar las estrategias que consideraremos nos van a generar una evolución del proceso y por consiguiente la innovación. Entonces no hay que dejar de lado los aspectos éticos y emocionales. La séptima fase, perdón, vamos a hablar de la instrumentación del plan. Consiste en que nosotros vamos a conducir o sea, qué aspectos son los que realmente vamos a usar del plan que nos permitirá conducir a la realización de la innovación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a revisar esos planes, vamos a revisar los imprevistos que posiblemente nos puedan surgir y empezar a establecer nuevamente los posibles planes para trabajar, atacar esos imprevistos si se nos llegan a presentar. Y la última fase, que es la octava, es la evaluación. Esta evaluación es cuando se producen cambios en los diferentes niveles de organización. Entonces vamos a hacer una evaluación donde acompañemos ese proceso de innovación. Debe ser permanente, o sea, todo el tiempo, desde la primera fase hasta la última. Vamos a hablar de los indicadores, por ejemplo. Entonces los indicadores son, por ejemplo, lo que nos genera una tendencia, lo que nos puede indicar si estamos evolucionando en el sentido que nosotros teníamos previsto o si estamos trabajando de manera lineal con el tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, esos indicadores deben ir enfocados a los resultados, a los procesos y a las estrategias. También podemos recurrir a las bitácoras o a diarios para hacer apoyar la evaluación, el sistema de evaluación, aparte de los indicadores. Luego, ahora sí, pasaríamos a la segunda parte, que es cómo se propone esa serie de criterios que nos van a dar origen a la investigación que queremos hacer, el modelo que queremos hacer. Entonces, recuerden que el modelo que queremos hacer debe generar un cambio en la cultura y siempre se debe buscar la interiorización y la institucionalización. Recordemos, para que haya una calidad de la educación, todo lo que hagamos debe estar relacionada con una educación enfocada a la eficacia y a la eficiencia, pero no solamente esos dos aspectos, sino que esa educación debe ir enfocada a la igualdad y a la equidad, a una educación que sea relevante, realmente importante, que sea pertinente, que esté contextualizada en el territorio y que sea intercultural. Hay que tener todos esos aspectos. Ahora sí, le voy a dar paso a mi compañera que ella les va a complementar y a profundizar estas temáticas.